8:12 de la mañana. El sonido del reloj fue lo primero que escuché antes de abrir los ojos. No era un sonido distinto al de otros días. Había estado ahí durante años, marcando el paso de las horas sin pedir permiso, avanzando incluso cuando yo no le prestaba atención. La luz del sol comenzaba a atravesar las cortinas y dibujaba líneas suaves sobre la pared. Permanecí unos segundos observándolas sin moverme. A veces pienso que las mañanas tienen una forma extraña de hablar. No usan palabras, solo dejan pequeñas señales que uno aprende a notar con el tiempo. Me levanté despacio, caminé hasta la ventana y miré hacia la calle que conozco desde hace tanto tiempo. Los árboles seguían en su lugar. Los edificios también. Algunas personas caminaban apresuradas rumbo a sus actividades. Todo parecía normal. Sin embargo, había algo diferente. No afuera. Dentro de mí. No porque estuviera triste. No porque ocurriera algo malo. Simplemente porque el tiempo había seguido avanzando. Recuerdo años en los que las mañanas comenzaban de otra manera. Había llamadas telefónicas, horarios que cumplir, maquillaje, vestuarios, cámaras, reuniones y viajes. Muchas veces salía de casa antes de que amaneciera y regresaba cuando la ciudad ya dormía. Todo parecía moverse a gran velocidad. Había días tan ocupados que apenas tenía tiempo para detenerme frente a una ventana como esta. Hoy, las cosas son distintas, más lentas, más silenciosas. Y no estoy diciendo que una etapa haya sido mejor que la otra. Son simplemente diferentes. Muchas personas creen que el silencio siempre significa tristeza. Yo no estoy segura de eso. Con los años descubrí que existen silencios que pesan y otros que acompañan. Hay silencios que incomodan y otros que permiten escuchar cosas que antes pasaban desapercibidas. Mientras observaba la calle, vi pasar a una mujer llevando de la mano a un niño pequeño. Después, pasó un vendedor empujando un carrito. Más tarde, un automóvil se detuvo en la esquina y volvió a arrancar. Escenas comunes. Escenas que probablemente habría ignorado hace décadas. Pero ahora las miro con atención. Tal vez porque entendí que la vida también ocurre en esos momentos pequeños. A veces me pregunto en qué momento dejamos de correr para empezar a observar. No tengo una respuesta. Quizá nadie la tiene. Lo único que sé es que una mañana cualquiera, sentada junto a una ventana cualquiera, descubrí que el mundo seguía girando exactamente igual, aunque mi ritmo ya no fuera el mismo. Y mientras la luz seguía entrando en la habitación, mientras el reloj continuaba marcando cada segundo sin detenerse, una pregunta apareció en mi mente con una claridad inesperada. Cuando todo se calma, ¿qué es lo que realmente queda de nosotros? Después de quedarme unos minutos junto a la ventana, caminé lentamente hacia una pequeña cómoda que permanece en la misma esquina desde hace años. Abrí uno de los cajones inferiores. No lo hacía desde hacía mucho tiempo. Ni siquiera recordaba exactamente qué había guardado ahí. El cajón se resistió un poco al principio, como si también hubiera envejecido conmigo. Sonreí al pensarlo. Dentro encontré varias cosas cubiertas por una fina capa de tiempo. Lo primero fue una fotografía antigua. La tomé entre mis manos y me quedé observándola en silencio. No era una fotografía importante para nadie más. No mostraba un gran acontecimiento, solo un grupo de personas compartiendo una tarde cualquiera. Algunos de esos rostros siguieron formando parte de mi vida durante años. Otros tomaron caminos distintos. A algunos no los he vuelto a ver. Y mientras observaba aquella imagen, me di cuenta de que no podía recordar exactamente qué habíamos dicho ese día, pero sí recordaba cómo me había sentido. Después encontré una tarjeta doblada. Las letras comenzaban a desvanecerse. Era un mensaje sencillo.
Nada extraordinario. Unas pocas palabras escritas con cariño. Me sorprendió descubrir que todavía conservaba aquel pedazo de papel. Muchas veces creemos que guardamos objetos. En realidad, guardamos momentos. Cerré los ojos durante unos segundos. Recordé una conversación lejana, una mesa, un café que se enfriaba lentamente, risas que parecían no terminar nunca. Luego abrí una libreta pequeña. Algunas páginas estaban vacías, otras contenían frases rápidas, anotaciones hechas con prisa, ideas que seguramente parecían importantes en aquel momento. Había nombres que ya no escucho, lugares que cambiaron, sueños que siguieron caminos inesperados. Pasé las páginas despacio, sin nostalgia exagerada, sin tristeza, solo con la curiosidad de quien observa una versión antigua de sí misma. En el fondo del cajón encontré también un pequeño regalo. Algo sencillo. Nada costoso. Lo sostuve entre las manos durante varios segundos. No recordé la fecha exacta en que llegó a mí, pero sí recordé la persona que me lo entregó. A veces el tiempo borra los detalles y deja únicamente la emoción. Permanecí sentada allí, rodeada de recuerdos silenciosos. Pensé en todas las personas que alguna vez ocuparon un espacio cotidiano en mi vida. Algunas se mudaron lejos. Algunas siguieron otros caminos. Algunas dejaron de llamar. Y otras viven ahora solamente en la memoria. El reloj seguía avanzando. La habitación permanecía tranquila. Y entonces comprendí algo que nunca había pensado con tanta claridad. Lo que más permanece no son los momentos que todo el mundo vio. No son los aplausos. No son las luces. No son las cámaras. Me di cuenta de que lo que más extraño recordar son esas pequeñas conversaciones que parecían no tener importancia, porque entendí que aquello que más permanece en mí no son las luces del escenario. Aquella tarde decidí salir a caminar. No tenía un destino específico. No había ninguna cita esperándome, ni ningún lugar al que necesitara llegar con prisa. Simplemente quería recorrer algunas calles conocidas, esas que han permanecido presentes durante tantos años que casi forman parte de mi propia memoria. El aire era agradable. La ciudad seguía moviéndose con su ritmo habitual. Algunas personas caminaban deprisa. Otras parecían tener todo el tiempo del mundo. Mientras avanzaba por la banqueta, descubrí algo curioso. Muchos lugares seguían ahí, pero ya no los veía de la misma manera. Tal vez los lugares no habían cambiado tanto. Tal vez era yo quien los observaba con otros ojos. En una esquina, alguien me reconoció. Sonrió antes de acercarse. Intercambiamos unas palabras amables. Luego pidió una fotografía. Después apareció otra persona. Y otra más. Todo ocurrió de manera sencilla, cordial, cercana. Me agradecieron algunos momentos compartidos a través de la pantalla durante diferentes etapas de sus vidas. Yo agradecí sus palabras. Luego, cada uno siguió su camino. Siempre me ha parecido interesante ese instante. Durante unos minutos, alguien entra en tu día, te sonríe, recuerda algo que hiciste hace muchos años y después desaparece nuevamente entre la multitud. Cuando las personas se alejaron, la calle recuperó su tranquilidad habitual. Continué caminando, sin prisa, sin buscar nada en particular. Más adelante observé a una pareja mayor sentada en una banca. No hablaban demasiado. Tampoco parecían necesitar hacerlo. Permanecían juntos mirando el movimiento de la calle. Me pregunté cuántas historias habrían compartido. ¿Cuántos años? ¿Cuántas despedidas? ¿Cuántos comienzos? Un niño pasó corriendo frente a ellos persiguiendo algo que solo él parecía ver. Su risa resonó durante unos segundos antes de perderse en la distancia. Más adelante encontré a un vendedor de flores acomodando cuidadosamente cada ramo. Lo observé trabajar con paciencia, como si cada flor tuviera un lugar exacto que debía ocupar. Cerca de ahí, una cafetería estaba llena.
personas conversando, tazas sobre las mesas, risas mezcladas con el ruido de los platos. Durante unos minutos me quedé observando aquella escena cotidiana. Muchas personas creen que los recuerdos más importantes son los grandes acontecimientos. Yo no estoy tan segura. A veces, los momentos que permanecen son precisamente estos: una calle cualquiera, una tarde tranquila, una conversación breve, una mirada que no vuelve a repetirse. Seguí caminando mientras el sol comenzaba a descender lentamente. Las sombras se hicieron más largas. El ruido de la ciudad pareció disminuir un poco. Y entonces apareció una pregunta que no buscaba una respuesta inmediata. Una de esas preguntas que llegan sin avisar y permanecen acompañándote durante mucho tiempo. Me pregunté si algún día, cuando el tiempo continúe avanzando como siempre lo hace, alguien seguirá recordando las historias que alguna vez conté. No a mí, no mi nombre, no una fotografía, sino las historias, las emociones, los pequeños momentos que compartimos. Y seguí caminando mientras aquella pregunta permanecía en silencio, acompañándome durante el resto de la tarde. Esta noche no encendí el televisor. Durante muchos años fue casi una costumbre automática. Llegar al final del día, buscar algún programa, escuchar voces que llenaran la habitación durante unas horas. Pero esa noche hice algo diferente. Dejé la pantalla apagada. La casa permaneció en silencio. No un silencio incómodo, no un silencio triste, solo el silencio natural de una noche cualquiera. Me senté en mi sillón favorito, junto a la ventana. Afuera, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una a una. Siempre me ha parecido curioso cómo llega la noche. No ocurre de golpe. Se instala lentamente, como si quisiera avisarnos que el día está terminando. Permanecí allí observando durante varios minutos, sin leer, sin escuchar música, sin hacer nada en particular. A los 80 años uno descubre que no todos los momentos necesitan estar ocupados. Hay instantes que simplemente existen, y basta con acompañarlos. Mientras observaba la oscuridad avanzar detrás de los cristales, pensé en el tiempo. No en fechas concretas, no en aniversarios. Pensé en esa sensación extraña de mirar hacia atrás y descubrir que décadas enteras pueden parecer un solo recuerdo. Hay años que todavía puedo sentir muy cerca. Puedo recordar ciertas voces, algunas risas, determinadas conversaciones. Sin embargo, cuando intento calcular cuánto tiempo ha pasado, me sorprende la distancia. También pensé en las palabras que nunca llegué a decir. No porque fueran secretos importantes. Muchas veces eran cosas sencillas, agradecimientos que quedaron pendientes, preguntas que nunca hice, historias que pensé que tendría tiempo de contar más adelante. Supongo que todos guardamos pequeñas frases sin terminar en algún rincón de la memoria. Después recordé a muchas personas que caminaron junto a mí en diferentes etapas de la vida. Algunas estuvieron durante años, otras aparecieron solo por un momento. Ninguna permaneció exactamente igual. Tal vez esa sea una de las cosas que el tiempo nos enseña sin necesidad de explicaciones. Todo cambia. Los lugares, las rutinas, los rostros, incluso los recuerdos encuentran nuevas formas de quedarse con nosotros. No intenté decidir si mi vida había sido feliz o difícil. Tampoco busqué respuestas definitivas. Hay preguntas que no necesitan resolverse. Hay historias que pueden permanecer abiertas. Seguí sentada junto a la ventana mientras las horas avanzaban despacio. De vez en cuando escuchaba algún sonido lejano proveniente de la calle. Una puerta cerrándose, un automóvil pasando a la distancia. Nada extraordinario. Y sin embargo, aquella tranquilidad parecía contener algo imposible de describir. Afuera, en algún lugar más allá de la ventana, una cafetería todavía mantenía sus luces encendidas. Algunos clientes conversaban alrededor de las mesas. Un automóvil avanzó lentamente por la avenida y desapareció detrás de la esquina.
La ciudad continuó viviendo su propia noche, y yo permanecí allí, inmóvil, observando la oscuridad tranquila, escuchando cómo el tiempo seguía pasando muy despacio, casi en silencio.